Qué gozo y qué alegría encontrarnos nuevamente en este espacio, creciendo en la palabra, que tiene como finalidad ayudar, contribuir a nuestros hermanos, maestros, amigos, a tener un encuentro especial con la palabra del Señor. Y esta vez estamos estudiando la lección número 12, que lleva por título Vivir en comunión con los demás. La lección durante todo este trimestre ha estado enfatizando justamente eso, que a través del estudio de la palabra, que justamente hemos estado estudiando Efesios, Colosenses, nos ayude a vivir en comunión, en unidad, así como Cristo, nuestra cabeza, desea para los miembros de la iglesia. Así que es importante que nosotros, al estudiar esta lección número 12, podamos entender lo que el apóstol Pablo quiere hablarnos a través de esta carta a los colosenses. Y más adelante vamos a poner el versículo que vamos a estar memorizando. Y para tratar esta lección nos acompaña el pastor Jesús Villanueva y también el pastor Jesús Octavio. Ya te estoy poniendo Jesús Octavio, ¿verdad? Octavio. Sean bienvenidos, amigos. Gracias, pastor. Sí, nos da gusto estar nuevamente aquí con ustedes, pastores, hermanos, a cada una de las iglesias, no solamente de nuestra asociación, sino en todo el territorio de la República Mexicana y también en otros países que semana a semana comentan, se conectan a ver este repaso y enriquecen, por supuesto, en sus clases de escuela sabática. Dios les bendiga y nos da mucho gusto estar aquí. Y ciertamente es una alegría el poder tener este espacio con ustedes, compañeros y también familia que nos sintoniza. Es bueno que crezcamos todos juntos, creciendo en la palabra. Y me animo a enviarle un saludo a nuestros hermanos de nuestra asociación metropolitana, que semana con semana están con nosotros, juntos nos retroalimentamos, nosotros con los comentarios, ustedes con los suyos en cada video. Así que sean muy bienvenidos, familia, y pastor, gracias por la bienvenida. Gracias, y también quiero aprovechar para mandar saludos a todos nuestros hermanos laicos que están al frente dando estudios, compartiendo la palabra de Dios. Así que reciban un cordial saludo, hermanos laicos que se esfuerzan, que aman el evangelismo, compartir la palabra de Dios. Y los puntos que vamos a estar tratando a lo largo de esta lección son 3 y son los siguientes. Vida familiar será nuestro primer punto a tratar. El segundo será vida laboral, que la lección justamente habla de estos aspectos tan importantes, y también vida con Dios. Así que no te vayas, te invito para que hagamos una oración para iniciar este repaso de la lección. Vamos a orar. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y nos permites este espacio para poder dialogar, Señor, aprender acerca de tu palabra y de tu voluntad. Bendice a nuestros hermanos, amigos que nos están sintonizando y permite que el mensaje sea claro, pues lo rogamos en el amor de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. No te vayas, quédate con nosotros. Ya estamos de regreso y nos da mucho gusto que continúes con nosotros y vamos a estudiar este tema tan importante que tiene que ver con vida familiar. El apóstol Pablo, la palabra de Dios, habla mucho acerca de este asunto y es importante que nosotros contextualicemos la palabra de Dios, porque muchas veces hemos utilizado estos pasajes para poder manipular o manejar las cosas a nuestro favor. Y vamos a empezar hablando acerca de las relaciones entre esposo y esposa, ¿no? Y el versículo que traemos o que del cual vamos a estar estudiando es Colosenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Le voy a dar lectura. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor, dice el apóstol Pablo. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y compañeros, este pasaje de repente pudiera
si lo leemos en nuestro contexto occidental, donde de alguna manera hemos crecido bajo una crianza más dándole prioridad al hombre, se ha malinterpretado este pasaje cuando dice casadas, estad sujetas a vuestro marido. Pareciera que la palabra de Dios nos está diciendo que el esposo es dueño de su esposa y puede hacer de ella como mejor le parezca. ¿Será esto así? Sí, pastor, esta parte es muy interesante porque se ha malinterpretado en muchas ocasiones, no solamente a un nivel de una lectura de comprensión en el devocional de cada hogar, sino que incluso lamentablemente a lo largo de la historia del cristianismo ha habido movimientos, posturas que han ido más hacia la parte de sobajar o subyugar a la mujer en base a este texto y también a lo que más adelante la lección refiere de Efesios, ¿no? Sin embargo, aún anteponiendo el contexto histórico, geográfico, cultural en el que está hablando Pablo, aún de todas maneras hay una parte interesante que creo es la flexión para poder interpretar este pasaje. En el versículo 18 ahí de Colosenses 3 que ya leyó el pastor, dice: ciertamente casadas estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, ¿verdad? Que más adelantito platicaremos también respecto a los hijos, esa interacción en donde no se le está dando autoridad al padre de familia para tratar, ¿verdad?, como también lo refiere Pablo, ese vaso frágil de una manera descuidada, de una manera manipuladora, o decir tú tienes que someterte a lo que yo te diga que hagas, ¿no? La lección hablaba incluso de que la individualidad de la mujer no debe ser subyugada o sometida a la autoridad del hombre, ¿no? Siempre Pablo abordó este asunto en el contexto de la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, cuando estamos hablando de cómo Pablo aconseja a las casadas a someterse a sus esposos, como conviene en el Señor, y más adelante lo refuerza con la idea, como Cristo amó a la iglesia, los hombres tienen que amar a sus esposas. Creo que es ahí justamente el eje, pastores, hermanos, de este asunto. Lo que Cristo ha hecho y la manera como ha tratado a esa iglesia, a ese pueblo, en un entendimiento de la voluntad de Dios, de amor por encima de cualquier otra cosa, es justamente como nosotros debemos también tratar esta parte, ¿no? En algún momento, incluso yo he escuchado algún comentario de qué hago, ¿no? Si a lo mejor mi esposo me pide que haga cierta cosa o cierta actitud, o que realice o no realice esto, pero no está en armonía con lo que dice la palabra de Dios, ¿qué hago en ese momento? Bueno, justamente ahí es donde, decíamos, es el centro del mensaje que está dando Pablo, como conviene en el Señor. Pablo está anteponiendo la obediencia a Dios, la voluntad y el amor de Cristo por su iglesia, lo está poniendo en primer lugar antes que querer subyugar el pensamiento, la individualidad o inclusive la manera de relacionarse en los hogares. Siempre y cuando sea un hogar en donde se pueda respirar la armonía del cielo y el marido esté sometido primeramente a Dios, entonces podrá fluir mucho mejor en la práctica la interpretación de este pasaje. Y ciertamente, Pastor Jesús, para reforzar lo que usted está mencionando, en esta parte de la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo reafirma la diferencia entre una vida antigua y una vida nueva en Cristo. Esta parte podríamos decir, incluso algunas Biblias traen ahí, ¿no?, el subtítulo de cosas que uno debe de hacer en una nueva vida en Cristo. Entonces, entendiendo que voy a expresarlo de esta manera, los nuevos conversos han comprendido el amor de Cristo. Amén. Por ellos, por su iglesia, por los demás, dice entonces el apóstol Pablo: ya sabes lo que significa ese amor, ahora ve y hazlo con tu familia. Exactamente. Ve y hazlo con tu esposa. Es el principio, porque como bien mencionaba el pastor, no es que, voy a tratar de darme a entender, no es que naturalmente se le dé esta autoridad o este rol al varón, hablando en este caso, sino que viene de estar sometidos ambos a Cristo, a su voluntad, porque si de nosotros creemos que sale algo bueno, pues la verdad es que nuestra naturaleza es caída y pecaminosa. Entonces creo yo que nosotros podemos seguir ese principio guiador y también aunando el sentido de que la Biblia siempre es clara de que somos uno, somos uno. Y yo no haría algo
para afectarme a mí, porque no me conviene. Entonces, tenemos siempre que recordar y entender que como marido y mujer somos uno y debemos de tratarnos, la regla de oro se aplica de la misma manera. Trata como desea ser tratado. Es correcto. Y Elena de White, precisamente en el libro Hogar Cristiano, habla acerca de respetar la individualidad, ¿verdad? Del uno y del otro. Ni la mujer puede hacer que el hombre sea como ella quiere, ¿no? Y al revés, ni que la mujer sea como el hombre quiere. En el entendido de lo que se está mencionando, aquí pudiéramos hablar, me gustaría dar dos consejos, ¿verdad? Por eso es importante que hagamos caso a lo que la palabra de Dios dice, cuando nos dice no se unan con yugo desigual, porque justamente en este entendido puede haber muchas diferencias y sea más complicada la relación que podamos mantener con Dios. Ahora, en ese sentido, lo que está diciendo también el apóstol Pablo, como ustedes lo mencionan, habla de una mujer que ama a Cristo, de una mujer que entiende precisamente este gran amor y se somete voluntariamente, ¿sí?, a la buena dirección. Voy a decir, no a la voluntad del marido, sino a la buena dirección del marido, porque cuando el marido es temeroso de Dios, va a buscar el crecimiento espiritual de no solamente de la esposa, sino también de toda la familia. Miren qué interesante. Entonces es importante que entendamos que nosotros no podemos, la Biblia no nos está dando la autoridad a los caballeros sobre la mujer. No nos está dando a entender que nosotros podemos hacer lo que queremos con nuestra mujer. Que si decimos aquí tú tienes que estar, ahí va a estar. No, no. Es buscar la unidad, el entendimiento, así como nosotros entendemos que son, por ejemplo, la Trinidad, ¿no? Hablando uno solo, ¿no? Entonces, un solo Dios. Entonces, es importante que nosotros, apreciados hermanos que nos ven, que entendamos este aspecto. La Biblia, a través de este pasaje, no nos está dando ninguna autoridad sobre nuestra esposa, para someterla, para humillarla, para hacerla nuestra, como si fuera una esclava, no. Es más, pastor, creo que nos da la dirección en la que nosotros como varones debemos de actuar. No solamente en esta carta, sino en alguna otra, el apóstol Pablo expresa ciertos consejos al tiempo en el que él estaba. Pero recordemos que de los consejos el principio es el que llega hasta nosotros, ¿no? Entonces, a lo largo de la palabra de Dios nosotros podemos observar, y naturalmente incluso la ciencia lo ha comprobado, ¿no?, que las necesidades del varón no son las mismas que las necesidades de las damas, por biología y porque se constituyen de manera completamente diferente. Entonces, el apóstol Pablo aquí en Colosenses dice en el versículo, maridos, amen a sus esposas. ¿Y qué quiere decir cuando nosotros las amamos? Pues darles lo que necesitan, velar por su bienestar. Es decir, esa es la directriz, creo yo, condensándolo en una palabra, en cómo nosotros o cómo los hogares debieran de manejarse por el amor. Porque si no hay amor, esa empresa, como lo menciona el comentario de la lección, no podría ser exitosa. Es correcto. Porque sin amor un hogar no puede avanzar. Y obviamente, ¿quién es el amor personificado? Pues Cristo. Cristo Jesús. Así que tenemos una gran tarea que realizar, apreciados hermanos. En el hogar todos participamos. Hay roles que entendemos que le corresponden a las damas y roles que le corresponden a nosotros los caballeros. Ahora, es que nos aventamos mucho, terminamos mucho tiempo en este punto, usamos mucho tiempo, pero me gustaría hablar acerca de los hijos. La Biblia, ¿verdad?, también habla acerca de eso. Y a lo mejor ustedes pueden tener una experiencia desde la perspectiva de hijos. Hay un deber que tenemos de honrar y glorificar, honrar a nuestros padres, honrar a nuestros padres. ¿Cómo ustedes pueden experimentar vivir
lo que la lección nos está comentando. Bueno, aquí quisiera referir, hermanos, lo que termina diciendo Pablo en el mismo capítulo 3 de Colosenses, a partir del versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y en el 21 agrega, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es decir, Pablo sigue manejando ese ritmo en el mensaje que está dando como lo hizo con la mujer. No es un sometimiento ciego, un tanto esclavizante de que los hijos, solamente por ser hijos, vayan en pos de los mandatos, inclusive podrían ser crueles o egoístas de parte de un padre, ¿no? Y también interpretando esto desde el primer siglo de nuestra era, lo que implicaba en ese momento, lo que implicaba el obedecer en la finca, en el trabajo de pesca, en la propia economía y desarrollo social de las personas a las que este mensaje fue predicado por primera vez. Pero trayéndolo a nuestra época, el principio, como decía el pastor Octavio, sigue siendo el mismo. En ese amor y en ese entendimiento de que todos estamos sometidos bajo la dirección de Cristo, y es Cristo el que ahora vive en nosotros, no mis malos deseos, no mi egoísmo, no mi conveniencia. Este mensaje pudiera ser pues justamente en las dos partes. Reanima retomando la dirección de la ley hacia el hijo que debe honrar y obedecer a sus padres, pero pone, quiero verlo así como una limitante, vamos a expresarlo de esta manera, al rol del padre para no hacer una vida difícil y en una experiencia desagradable a los hijos, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando que son padres que ya escucharon de Jesús y se convirtieron al Evangelio, ¿no? No puede ser el mismo trato de un padre creyente para con sus hijos, aún en un contexto de obediencia, de disciplina, de encaminarlo por una buena senda, que el que se tomaría allá afuera, ¿no? No debe ser un contexto de obediencia por obediencia, de porque soy tu padre y te lo digo, ¿no? Sino en un contexto del temor del Señor. Así es, correcto. Y alguna vez escuché de alguien hablando justamente de la corrección y la guía y la enseñanza hacia los hijos, el poner este ejemplo, ¿no? Que en alguna ocasión el que lo mencionaba escuchó, yo soy el adulto, tú eres el niño, yo tengo razón y tú no. Eso es algo muy dañino, claro, muy dañino para los claro. hijos, porque creo yo, más en nuestra actualidad, los hijos desean saber el por qué. Antes también, y siempre ha sido necesario, pero hoy desde la niñez estamos sobreestimulados de información. A día de hoy es menos tangible que un niño le obedezca al padre nada más, porque sí. Quizá la educación de antaño era un poco más apegada a esa opción, ¿no? Aunque el padre lo hacía por su bien, no explicaba, no comprendía. Pero si nosotros seguimos la guía del amor, ¿cómo nos corrige Dios a nosotros? Nos hace ver nuestro error, porque eso es una realidad. Correcto. Siempre que Jesús iba a salvar a alguien, a curar a alguien, le hacía ver su realidad. Y entonces la necesidad de la decisión de su maestro, de su Señor. Y desde la experiencia de hijos, yo quisiera recordar, y siempre viene a mi memoria cuando hablo de esto, que cuando era adolescente iba a los clubes conquistadores. Y pues sabemos que está la ley, el voto. Y de adolescente uno es muy renuente cuando le tocan hacer algunas actividades de casa, ¿no? Pero mi papá, yo me acuerdo que me decía, acuérdate qué dice la ley del conquistador, repítemela. Y yo, pues enojado como adolescente, sé la ley del conquistador me manda, observar la devoción matutina, cumplir con la parte que me toca. ¿Lo estás haciendo o no? Sí. Y yo, ¿qué podía decir? Yo entendía en lo que estaba equivocado, ¿no? Entonces, creo... Y siempre lo pongo de ejemplo porque hasta el día de hoy lo traigo grabado. Y eso, a día de hoy, creo yo, planificando a futuro, creo que me serviría mucho si yo quiero guiar no solamente a un hijo mío, sino a alguien que va después de mí. Entonces, creo que eso es parte de hijos. No exasperéis a sus... Perdón, padres, no exasperéis a sus hijos, porque esto es necesario. Correcto. Y de hecho, Elena de White, en el libro Conducción al Niño, ella hace referencia a que nosotros deberíamos, aun cuando son pequeños, tratarlos
como si ellos entendieran lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, eso implica, hermanos, que siguiendo en el contexto, porque estamos analizando justamente el capítulo 4 de Colosenses, en el capítulo 3 que estudiamos la semana pasada, pues habla precisamente de una conversión. Ya no podemos ser iracundos, ya no podemos dejarnos dominar, tenemos que cuidar todos esos aspectos, y eso aplica precisamente para lo que nuestras relaciones con nuestros hijos. Y yo quiero invitarle para que quiero invitarle a dos cosas. Número uno, nunca regañe o intente corregir a su hijo cuando tiene una emoción por encima. Es decir, cuando esté enojado, cuando esté alegre, no intente corregir a sus hijos de esa manera, porque seguramente va a cometer algún error. Número dos, si va o busca corregir algún asunto con sus hijos, busque el momento más adecuado y el tono de voz será la clave para que ese niño, ese muchacho, pueda entender el mensaje que usted tiene. Claramente la Biblia también habla de la corrección, ¿no? Con la vara y todo lo demás, pero este debería ser el último recurso, no el primero. No el primero. Así que esta es una lección bien interesante desde esa perspectiva, que tiene que ver con nuestro deber, nuestra responsabilidad, ahora como hijos o como resucitados en Cristo Jesús, simbólicamente a través del bautizo, como lo mencionó el capítulo 3 que ya estudiamos la semana pasada. Así que vamos a un corte y entonces regresamos con el estudio de nuestro segundo punto. En un mundo donde las personas están más conectadas que nunca, la soledad y el estrés son cada vez más comunes. ¿Sabías que la depresión afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo? 1 de cada 10 adultos toma antidepresivos diariamente. Pero, ¿y si te dijera que puedes ser más feliz? No con recetas mágicas, sino con estrategias científicamente comprobadas. El libro Hábitos de la Gente Feliz reúne los últimos hallazgos de la neurociencia, la psicología y la medicina del estilo de vida para enseñarte cómo mejorar tu bienestar emocional. A través de este libro descubrirás por qué el simple hecho de moverte puede cambiar tu estado de ánimo, cómo la naturaleza y los colores que te rodean influyen en tus emociones, y por qué compartir momentos con otros mejora tu bienestar mental. Además, aprenderás a manejar el estrés, dormir mejor y cultivar relaciones más significativas. ¿Sabías que caminar en el parque puede reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés? Incluso pequeños cambios como dormir 30 minutos más pueden mejorar tu estado de ánimo significativamente. No dejes que la felicidad sea solo un deseo. Tómala como un hábito. Adquiere Hábitos de la Gente Feliz con un estudiante emprendedor y descubre cómo pequeños cambios pueden transformar tu bienestar. Ya estamos de regreso y te invitamos a dejar tus comentarios ahí en la cajita, pero también compartir a través de tus grupos, tal vez a través de tus redes sociales, para que más personas puedan tener este mensaje tan importante que puede contribuir a las familias y a las buenas relaciones. Y en esta ocasión vamos a tratar el punto número 2, que tiene que ver una vida laboral, vida laboral. Y es interesante, compañeros, que la lección, más bien en el caso de Colosenses, enfatice este asunto de nuestro deber cristiano. Como ya lo mencioné en el anterior punto, estamos siguiendo la línea de Colosenses después de una transformación, de entender lo que Dios espera de nosotros cuando nos entregamos a Cristo Jesús. Pero es interesante que la Biblia también hable de esclavitud. Así que, Chuy, Octavio, no sé qué quieran agregar a este punto importante. Sí, pastor, bien lo refiere. Para empezar a hablar de este texto en la actualidad, sin duda está ahí esa curiosidad, ese asunto que no podemos pasar por alto y que en algunos momentos, al igual que como lo decíamos en la sección anterior, se ha malinterpretado, inclusive en la esclavitud norteamericana, en aquellos planteos de algodón, se leían estos pasajes como una justificación divina de lo que ellos hacían, ¿no? En una interpretación incorrecta. No podemos voltear a otro lado y olvidar que el contexto del primer siglo
ahí donde se escribió el apóstol Pablo a los Colosenses y a todas las demás cartas, la esclavitud en el Imperio Romano era algo cotidiano. Era algo que permitía funcionar en la maquinaria bélica de expansión constante de este imperio. No podemos leer este texto fuera de ese contexto, ¿no? Leer y hablar hoy por hoy de esclavitud puede conllevar serios problemas sociales, y hay muchas cosas terribles que se hicieron en ese contexto. Pero cuando Pablo escribió era una realidad. No estamos diciendo que sea un ideal de vida social, pero era una realidad. Y algo interesante es que la esclavitud romana era diferente a lo que nosotros hoy por hoy vemos en alguna película de esclavitud norteamericana o en la conquista de Latinoamérica. Era una esclavitud que se ampliaba en muchas esferas. Había esclavos que educaban a los hijos, por ejemplo, que les impartían filosofía, estoicismo y diferentes facultades. Y había también algunos esclavos de servicio para las actividades domésticas, pero era una actividad muy reglamentada. No defiende Pablo que la esclavitud sea el modelo sociopolítico correcto. Simplemente habla en el contexto que le tocó vivir. Y aún en ese contexto, ahí en el mismo capítulo 3 de Colosenses, versículo 22, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y versículo 23 creo que va a ser la clave de entender esto para traerlo a nuestros días. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Porque más adelante lo toca, y ahí me gustaría el pastor Octavio nos hablar un poquito más de esto, pero a los amos, a los jefes de estos esclavos o siervos, también Pablo dirige palabras que van enfocadas a que ya eran conversos, a que ya no podían tratar a estas personas como lo harían sin el conocimiento de Dios. Pero aún a los siervos, Pablo le dice: no lo hagan como para un hombre, háganlo como para Dios. Lo que ustedes hagan, háganlo no para quedar bien con su amo, no para escalar en esa posición social, sino para que ustedes puedan obrar a conciencia limpia de que lo que están haciendo agrada a Dios. Claro. Y creo que es una buena manera de puentearlo a nuestros días. No hay esclavitud, por lo menos en los países en los que estamos desarrollando esta idea, no por lo menos de manera legal. Esto tiene muchas implicaciones sociales, pero sí podemos traerlo a un contexto laboral de un patrón, de un empleado y un empleador, ¿no? En donde los principios siguen siendo los mismos, Claro. de un trato justo de parte del empleador y también de un trabajo como hecho para Dios de parte del empleado, ¿no? Sí. Y ciertamente los principios, quiero señalar, los principios son los que van a guiar nuestra vida, y en este caso, en primera instancia, como empleadores. No podemos ser severos, no podemos ser crueles, no podemos ser insensibles, inhumanos, en un trato injusto para con quienes pues necesitan empleo, como todos los que estamos en esta tierra, ¿no? Porque de algún lugar tienen que salir los recursos, ¿no? En la vida cotidiana. No debemos de aprovecharnos si en algún momento nos toca estar del lado del empleador de las demás personas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Hemos entendido el amor de Dios. Hemos entendido la realidad nueva a la cual nosotros hemos entrado. No podemos volver a ser los mismos. Y si nosotros seguimos siendo los mismos, quiere decir que a lo mejor todavía no comprendemos de ese amor maravilloso. Y ahora, como empleados, surge una palabra que tiene que ver con hacerlo como para el Señor, que es la excelencia. La excelencia es ese estilo de vida que nos da el amor, dice 1 Corintios. Ahora os muestro un camino más excelente que el de todos, que es el amor. Cuando uno se mueve con excelencia, aunque no buscamos, como bien lo decía el pastor Jesús, alcanzar, subir, escalar la cima, la justicia se hace. El Señor nos bendice. El Señor nos lleva a lugares en donde a veces ni siquiera hubiéramos imaginado estar. Y bien lo decía Proverbios, que aquellos que son sabios y diligentes se sientan a la mesa de los reyes. Así lo expresa Proverbios, dando a entender que la excelencia siempre lleva a algo bueno. Y en primera instancia, demostrar que Dios está en nosotros. Yo también como empleado
no debo de mentir, no debo de Abusar de la confianza. abusar de la confianza, jugarle tretas a mi empleador, abusar de lo que la empresa nos brinda, ¿no? Entonces, creo yo que estos principios deberían de ayudarnos a mejorar nuestro estilo de vida. Y en el mundo en el que vivimos, el estrés, el agotamiento, el burnout, que ahora lo conocemos, Ujú. a veces tiene que ver con estas malas prácticas naturales del ser Ujú. humano. Aquí en nuestra república utilizamos este coloquialismo, el ser gandallas. A veces nos trae más problemas que, que beneficios. Entonces debemos de seguir los principios guiadores de Dios. Amén, amén. Y justamente en ese proceso tenemos varios ejemplos. El primero que viene a mi mente es José, Ujú. ¿no? Vendido como esclavo, pero haciéndolo para el Señor. Y Ujú. todo dice ahí, ¿verdad? La palabra de Dios, que la bendición estaba con Estaba José, con José. estaba con José. El otro ejemplo, Daniel, otro que fue llevado esclavo, pero también puesto en posiciones importantes gracias a su trabajo, su dedicación, entendiendo que todo lo que hacía lo Era para hacía Dios. para honrar y glorificar el nombre de Dios. Entonces, qué interesante, apreciados hermanos, cuando nosotros entendemos estos aspectos. Somos llamados a marcar una diferencia y la diferencia empieza en el trato de unos con otros, buscando siempre agradar al Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Así que si tú eres empresario, acuérdate de la manera en cómo el Señor te ha tratado a ti, con gracia, amor y misericordia. Y si tú eres un empleado, recuerda lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Servir con gozo, con alegría, como si fuera para el Señor. Así que procuremos tener buenas relaciones laborales y hemos concluido este punto y te invitamos para que sigas con nosotros y podamos concluir esta lección. Asociación Metropolitana. ¿Y las ofrendas en qué son empleadas? Las ofrendas son usadas o distribuidas de manera diferente. Veamos otro ejemplo. 100 pesos que entregó la hermana Juanita en su iglesia local como ofrenda fueron destinados de la siguiente manera. 60% se quedó en su iglesia local y se lo usa para construcción y reformas, pagar los servicios básicos, limpieza, decoración, y además financiar los proyectos misioneros de los diferentes departamentos locales. 20% van destinados a la misión mundial y el otro 20% para el plan de desarrollo de la asociación. Ah, ahora entendí la importancia de devolver los diezmos y las ofrendas de forma planificada. Qué interesante ver cómo la iglesia crece y trabaja de manera unida. Ya estamos de regreso y vamos a tocar el último punto de nuestra lección, que es vida con Dios. Y tiene que ver con el asunto práctico, con el asunto diario, con el resultado de nuestra relación con Dios. No podemos decir que somos hijos de Dios cuando nuestra vida tiene esta dualidad. En la iglesia somos uno, pero en la calle solemos ser otros, actuamos como el mundo. Y justamente el apóstol Pablo está tratando de enfatizar este punto importante en cuanto a nuestra relación. ¿Cómo nosotros podemos, según lo que nos está diciendo Colosenses, o los consejos que nos está dando Colosenses, cómo nosotros podemos experimentarlo, cómo nosotros podemos llevarlo a cabo, o cuál es el deseo de Dios según el apóstol Pablo? Sí, pastor, me llama la atención y que justamente sirvió como texto de esta semana, ahí mismo en Colosenses capítulo 4, a partir del verso 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, dice en esta versión, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hay veces que, y lo digo desde... ¿Cómo expresar de una manera correcta, pastor, hermanos? Con nuestro propio testimonio
lo hablo desde mi propia persona, dejamos en mal el nombre de Dios, ¿no? Es decir, tenemos un conocimiento bíblico, tenemos un conocimiento teórico, meramente doctrinal, y a veces pudiéramos pensar que nuestro pensamiento es bíblico porque sabemos defender una doctrina, sabemos decirle a mi compañero de trabajo, mire, es que aquí dice en tal pasaje que debes guardar el sábado, y lo podemos defender bien, pero al momento de mostrar lo que el Señor ha venido transformando en nuestro carácter, en nuestra vida, en cómo nos preocupamos o no por las personas que nos rodean, a veces dejamos mucho que desear, ¿no? La misma palabra de Dios, más adelante lo refiere ahí en la parte final, que el nombre de Dios a veces es blasfemado, ¿no? O es tomado en mal por causa de algunos creyentes. Es decir, el objetivo real de tener una vida transformada y sometida a la voluntad de Dios no es meramente teórica, como una religión que llevo el sábado, ¿no? Que trato, y no está mal, trato de alinear mi vida a los principios que de manera externa son observables, pero no es saber cuántos versículos hablan acerca del perdón, es ser capaz de perdonar cuando alguien me ofende. Correcto. No es nada más saber referir en qué parte de la Biblia amonesta o corrige cierta acción, sino yo no llevarla a la práctica con mi vecino, con mi compañero de trabajo, con mi esposa, con mis hijos. Es decir, el pensamiento de las cartas de Pablo va enfocado a que nuestra vida, una vez sea transformada por Jesús, pueda dar testimonio de una manera enfática y precisa para con los de afuera, ¿verdad? Que sea algo atractivo, que verdaderamente pueda marcar una diferencia entre un creyente y no en un sentido de creernos superiores por un conocimiento teórico, vamos a decirlo así, doctrinal, sino más bien por una manera correcta de vivir, sabiendo responder, sabiendo tratar, sabiendo perdonar, sabiendo disculpar, de una manera que el mundo no lo entiende. Y entonces quieran saber por qué es que ocurre eso con nosotros, por qué es que somos capaces de hablar de esa manera aún en tiempos difíciles y poderlo compartir con las demás personas. ¿Cómo somos capaces de perdonar, no? Eso es algo muy, muy interesante, pero creo que una clave muy importante para todo lo que mencionaba o lo que menciona el pastor Jesús es la oración. Porque si bien el apóstol Pablo divide en dos partes la oración en estos textos, primero dice, acuérdense de perseverar en oración con acción de gracia, pero al mismo tiempo oren los unos por los otros. No es lo mismo orar simple y sencillamente a decirle al Señor lo que ha pasado en nuestra vida, agradecerle y pedirle para mí, para mi familia. Eso se vuelve una oración egoísta. El Señor quiere de nosotros que tomemos tiempo en nuestra oración para pedir por los demás. Y ese pequeño detalle, apreciada familia, compañeros, ennoblece el corazón. Nos hace ser más humildes como principio, porque nos olvidamos en el momento de la oración de pedir por nosotros y decir, Señor, yo necesito esto, yo necesito aquello, yo necesito, y prácticamente le llevamos a veces la lista de deseos a nuestro Padre Celestial, ¿no? Y nos olvidamos de que hay un hermano que está viviendo tal situación, de que hay una familia que necesita conocer de Dios y que le está dando estudios bíblicos la iglesia, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero desde ahí comienza nuestra diferencia y está marcada la diferencia de una oración, voy a decirlo de esta manera, una oración verdaderamente buena y una oración que poco edifica nuestro corazón, porque la comunión con Dios debe de ennoblecernos, debe de moldear nuestro carácter y no hacernos levantar el cuello como aquel fariseo que oraba, ¿no? Que se menciona en los evangelios. Señor, te agradezco porque no soy como estos publicanos que roban, sino que debiéramos de tener la actitud del publicano. Señor, no soy digno, pero te pido perdón, restabléceme, ayúdame y ayuda a los demás. Entonces, son principios que, como lo mencionábamos tras de cámaras, ¿no? Que nos hace verlo de adentro hacia afuera. Correcto. Y el versículo número 3 de Colosenses capítulo 4 dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Es decir, que a través de nuestro testimonio
otras personas puedan acercarse a Dios. Quieran conocer. Exactamente. Oye, pero ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú experimentas? ¿Y por qué a pesar de que te está yendo no tan bien, tú vas adelante? ¿Por qué tienes esa seguridad? Ahí abrimos puertas para poder hablar del Señor, pero en cambio, cuando nosotros damos un mal testimonio, la gente ni siquiera nos pregunta o al contrario, ¿no? Mira, y dice que es cristiano. Cuidemos esos aspectos en nuestra vida diaria. Y ahora dice el apóstol Pablo, andar en sabiduría. Andar en sabiduría. Y menciona, ¿verdad? Ahí en Colosenses, los versículos 6, menciona 3 aspectos importantes, ¿no? Número 1, que su palabra sea siempre agradable. Qué interesante, ¿no? Sazonada con sal. Sazonada con sal. Es el testimonio, creo que aquí va más ya hacia afuera de lo que se tiene adentro, de lo que se va formando, pues tiene que haber resultado, ¿no? Nuestras palabras ya no van a ser ásperas, ya no van a ser de insultos, de agresión. ¿Y cómo nos cuesta como seres humanos? Es una realidad, ¿no? Pero tenemos que ir cambiando. Claro. Dice el apóstol Pablo, tenemos que ir creciendo de gloria en gloria, correcto. avanzando hacia esa perfección que solamente se logrará por completo hasta que Cristo venga. Amén. El cambio de carácter y de personalidad, podría incluso mencionarlo, es indispensable cuando el Señor llega a nuestra vida. Yo le llamo un punto de inflexión, ¿no? En las matemáticas es un momento en el cual una línea que va recta da un giro hacia alguna dirección y no vuelve a ser el mismo sentido, no vuelve a ser el mismo caminar. Entonces creo que al ser sazonados con sal nuestras palabras, tiene que ser agradable para los demás. No siempre darles por su lado, por ejemplo, ¿no? Pero sí hablar con mansedumbre, sí hablar con humildad, con sencillez y no con altanería como el mundo lo practica. Sí, correcto. Hace tiempo teníamos 27 creencias como adventista del séptimo día. Se añadió la 28, que quedó en el lugar 11, creciendo en Cristo. La iglesia cree, piensa que es posible, así lo sustenta en su fe, que una vez que nos encontramos con el Señor, que le damos nuestra vida, que nos bautizamos, que le entregamos nuestro corazón y empieza a correr el tiempo en ese caminar con Él, no podemos ser iguales. A veces es un proceso tardado, lleno de caídas y recaídas. Yo no menciono que de pronto al salir de la pila bautismal somos completamente diferentes, ¿no? Somos perdonados, pero comienza un proceso de santificación. Sin embargo, tampoco es correcto estar después de 5, 10, 15, 20 años, una vida de conocer a Jesús y seguir almacenando esas cosas que sabemos vienen del enemigo, ¿no? Ese rencor, ese deseo de venganza, seguir hablando de una manera que hiera a las personas, seguir justamente obrando de una manera injusta, provocando división, rencillas entre eso no puede ser. Claro. Si eso está pasando en mi vida, debo hacer en este momento un alto, una retrospectiva y visualizar qué no estoy haciendo bien en mi caminar y mi relación con Jesús. Decía el pastor Octavio, quizás mis oraciones se han vuelto egoístas en torno a lo que yo quiero y necesito y no a lo que necesita la otra persona. Me gustaría, y ya estamos concluyendo, compartir en algún momento. Yo estudié en la Universidad de Montemorelos y participaba de un servicio becario y en la primera parte de mis estudios trabajé en el comedor de la universidad. Y era un ambiente tenso, de mucha prisa, de no te podías detener porque atrasabas la producción para 600, 700 personas por servicio. Y entonces siempre había esa chispa, ¿no? De roce ahí, de pasar las charolas, la comida. Y recuerdo que una mañana había sido un poco ajetreada, había faltado personal, había estrés detrás de la línea de producción. Y había un joven que también estudiaba teología con el que ya había tenido un par de roces en esa mañana por trabajo. Y entre cada vez más interactuábamos, la situación se agravaba y como que había una molestia allá. Y en un momento yo solté lo que estaba haciendo, fui y lo busqué y empecé a confrontarlo, ¿no? Y recuerdo que este muchacho me dijo, Jesús, ¿tienes algún problema? Y yo recuerdo que pensé, ya se armó, ¿no? Aquí nos vamos a pelear, a empujar. Y vea, el asunto en ese momento yo había quitado la mirada de Jesús, ¿no? De lo que era prudente o no hacer. Y cuando yo estaba a punto de responderle, me dijo, porque quiero orar por ti.
me desarmó, me desarmó. Y ahí me di cuenta quién estaba en una relación más cercana con Jesús de los dos. Él quitó mis argumentos, mi enojo, y entonces yo me disculpé. No supe qué hacer otra cosa, me disculpé. Y es justamente lo que un cristiano cercano a Dios debe ser, ¿no? Mostrar que vivimos lo que predicamos. Es correcto. Así que, compañeros, conclusiones. Adelante. Bueno, a mis hermanos, es parte de lo que mencionaba, ¿no? Poder llevar una vida congruente con nuestras creencias a nivel familiar, con la esposa, con los hijos, que se pueda respirar una atmósfera celestial ahí. A nivel laboral, ya sea que de nosotros dependan algunas personas o nosotros pertenezcamos a alguna organización, a alguna empresa, vivir como un cristiano viviría también esa parte laboral, y en nuestra vida con Dios, con nuestros semejantes, poder poner en práctica aquello que creemos de manera teórica. Correcto. Muy bien, solamente quisiera recordarles, apreciada familia, lo que el mismo apóstol Pablo le escribe a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 13. Es lo que mencionaba hace rato. Dice: ahora yo os muestro un camino mucho más excelente. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, social incluso, y nuestra vida con Dios será mejor marcada y determinada, no por cualquier otra cosa, sino por comprender y vivir el amor que hemos recibido de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Y me gustaría, ¿verdad?, sumar a esto que ya mis compañeros han concluido, decir, puesto que ustedes resucitaron en Cristo, dice la lección, ¿no? Ahí es importante, todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal y hemos participado del bautizo, es indispensable, es nuestro deber como hijos de Dios mostrar el amor y el carácter de Cristo. No hay de otra manera, apreciados amigos y hermanos. Así que te invitamos para que tú estés atento a nuestra siguiente lección, que ya será la última. Así que te invitamos para que tú puedas sintonizarnos la próxima semana. Dios te bendiga y que puedas reforzar con estos comentarios tu aprendizaje.